Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos hablado con nuestro gran compañero Marcos López Aragón, que hoy no va a ser compañero, sino él va a ser ponente. Hoy nos va a dar una masterclass, una ponencia de, como dije recientemente, un tema que ya veníamos tratando, que es la gestión empresarial en la factoría Red Bull. Es algo que nos ha apasionado, que nos interesa muchísimo, ese modelo de gestión que tan bien les resulta a la empresa austríaca. Y bueno, ya mismo le doy paso a él para que haga la ponencia de modelo Red Bull, la gestión empresarial en el negocio del fútbol. Hola Marcos, bienvenido. Bueno, ahora del lado de la ponencia, ya no como analista aquí de Balón Dominado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, lo de analista no lo vamos a perder nunca porque va en nuestro ADN, ¿no? Es Tal- lo que nos gusta, meter el microscopio en todo lo que es el fútbol, desde las facetas propiamente dichas del juego, de análisis táctico, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que hay una gran pasión que además compartimos y me alegra muchísimo porque en ese sentido tenemos una sinergia, una sintonía que sale de manera natural por la manera de gestionar el negocio de explotación deportiva, en este caso del fútbol. Así que, pues estupendamente, porque este modelo, el modelo Red Bull, eh, es una referencia, yo creo que es una referencia. Además, es bueno que sea referencia sin haber ganado demasiados títulos todavía, porque yo siempre pongo el ejemplo de la Francia de Didier Deschamps en el Mundial de Rusia de 2018, que jugó horriblemente mal al fútbol y ganó el campeonato mundial, y la gente empezó a jugar horriblemente mal al fútbol porque pensaba que haciéndolo así iba a ganar. Entonces, en esta sociedad en la que principalmente se copia lo que gana, vamos a tratar de poner la lupa en un modelo de explotación de negocio deportivo, en este caso del fútbol, del modelo Red Bull, como caso de éxito, aunque su periplo lógicamente es corto en años y por tanto también corto en trofeos, aunque esto casi podíamos lo estamos hasta minimizando, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, podemos empezar, Marcos, por el día cero, ¿no? Dieter Mateschitz es el empresario austríaco que en 1984 crea esta bebida energética llamada Red Bull en Austria. Y él ve en esa visión de negocio maravillosa que tiene que si ingresa en el mundo del deporte puede promocionar la bebida energética, ¿no? Así es el comienzo y empieza con la Fórmula Uno, con los deportes motor. Y después, ¿cómo se introduce en el mundo del fútbol? Claro, todo tiene un principio, ¿no? Y de historia también. La historia personal de Dietrich Mateschitz y de la propia Red Bull. Incluso vamos a ir más atrás todavía en lo que es el propio lema del modelo, el You can do anything, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, esto junta tres pasiones. La pasión del fútbol, lógicamente, través del modelo RB en el mundo del fútbol, la gestión empresarial, porque es un caso de éxito, y el humanismo, porque si ves, al final, tú eres capaz de hacer cualquier cosa, tanto para lo bueno como para lo malo, habla mucho del ser humano, de las personas, que al final son el capital principal y el motor de las ideas y luego también de esas ideas convertidas en negocio. Bien, es cierto, 1984 es la fecha inicial, la fundación de la bebida energética Red Bull. Está claro que cuando él concibe este producto, lo que quiere es sacar dinero con él, es decir, una comercialización y una obtención de beneficios, que es el principal objetivo de cualquier negocio, sea del tipo que sea. Él tuvo claro desde un primer momento que su objetivo era vender Red Bull a nivel global, por todo el planeta. Y por lo tanto, la primera decisión que tomó fue una estrategia de publicidad y de marketing también global, para que el reconocimiento de marca fuera lo suficientemente grande como para promover ese consumo global que le iba a generar los beneficios que él esperaba. La apuesta por los deportes de motor fue precisamente porque suponían un escaparate fantástico de publicidad y de marketing, porque además iban dirigidos a un sector de población que a él
que él consideraba estratégico, en una franja de edad lo suficientemente amplia para ser interesante a nivel global y lo suficientemente restringida para que los valores, digamos, los valores de la marca Red Bull y del producto engranasen bien con ese público objetivo. Bien es cierto que tardó muchísimo tiempo, muchos años, en invertir en fútbol. Y esto tiene sentido porque los grandes empresarios, las grandes mentes gestoras, no toman decisiones a la ligera, son partidarios de ir probando, ir testando fórmulas de inversión, publicitarias, de marketing, de retorno sobre la inversión, etcétera, hasta meterse en otros sectores donde no son tan conocedores, donde no les resulta tan familiar. Y aquí, obviamente, la figura de Franz Beckenbauer fue clave, porque hasta ese momento Dietrich Mateschitz no tenía la concepción del fútbol como un posible negocio, porque al final Beckenbauer lo que le alumbra es la posibilidad de que el fútbol no solo supusiera para Red Bull un escaparate global nuevamente para su imagen de marca, sino también la posibilidad de hacer dinero con el fútbol. Entonces, este es un primer... lo que vamos a tratar en esta charla que vamos a tener tú y yo hoy, Gustavo, es que a diferencia de la mayor parte de las ponencias a las que yo he asistido en mi vida, donde prácticamente nadie dice nada más que lo obvio, en este caso vamos a tratar de ofrecer a la gente que nos ve y nos escucha claves empresariales prácticas que el modelo Red Bull ha implantado en el negocio de explotación deportiva y en este caso del fútbol. Es decir, vamos a ofrecer claves prácticas que la gente va a poder aplicar. Otra cosa es que tengan que ser aplicadas en su contexto. No todas van a poder ser puestas en marcha en cualquier tipo de club, pero las ideas subyacentes a esas estrategias empresariales, prácticamente todas sí, porque son independientemente del tamaño del club que se maneje. Y en este caso hablamos de la primera que además tiene todo el sentido del mundo y es maximizar los beneficios. Punto primero, negocio, dinero, obtención de ingresos, maximización de beneficios, pero eso sí, teniendo claro que la maximización de beneficios viene a través de políticas de inversión y de reinversión. ¿Por qué? Porque sin inversión, sin decisión, sin riesgo o sin visión empresarial, no hay negocio, o por lo menos no hay un negocio que sea rentable durante mucho tiempo o más aún, que sea un negocio que retorne sobre la inversión el suficiente dinero para hacerlo un modelo de éxito sostenible y además generando grandes cantidades de dinero. Sí, tal cual. Y aparte, como bien dices, tardó en ingresar en el mundo del fútbol. Y te pregunto, Marcos, ¿será porque el mundo del fútbol es bastante conservador y le cuesta que lleguen inversiones de este estilo, que compren clubes? Recordemos que en Alemania los socios y aficionados de otros equipos no miran con buenos ojos a Red Bull por esto, ¿no? Por esta idea conservadora que tienen de que les cuesta el ingreso de nuevos capitales al mundo del fútbol. Por eso el Salzburgo el Leipzig fue uno de los últimos que compraron, ¿no? Sí, sí, además es curioso realmente. Yo creo que primero vamos a pensar que la tardanza en invertir en fútbol fue más por una cuestión de falta de información, es decir, falta de iniciativa y falta de información. Me refiero a que Red Bull ya generaba grandes ingresos a través de sus estrategias comerciales y de publicidad y marketing, independientemente o antes de entrar en el mundo del fútbol, y por lo tanto no tenía una necesidad perentoria de adentrarse en este mundillo, ¿no? Y lo segundo, que lógicamente para avanzar en el tema del fútbol necesitas que alguien te asesore, que en este caso fue Franz Beckenbauer, aparte de los asesores que puedan llegar a tener ambas personalidades, que bien sabemos que este tipo de empresarios o de personas llevan equipos por detrás muy potentes, ¿no? Es cierto y es muy curioso que,
que el Leipzig es el último equipo que compran, porque el calendario es Salzburgo, Nueva York, Bragantino y Leipzig, y que incluso Leipzig fue la tercera opción en Alemania, porque intentaron comprar otros 2 equipos y las operaciones no terminaron de cerrarse, y al final acabaron comprando el Leipzig. Esto que comentas, pues hombre, yo creo que seguramente ayuda al pensamiento austriaco-alemán, ¿no? Cartesiano, un poco cartesiano, y esa resistencia al cambio que hayan podido encontrar en Austria y en Alemania principalmente, porque creo que son los focos más importantes para ellos y donde más trabajo han tenido que poner encima de la mesa para que todo esto arraigue, pues seguramente en países latinos como España o Alemania la cosa no hubiera sido ni mucho menos tan sencilla, o hubiera sido mucho más complicada, ¿no? Pero tenemos que analizarlo en su contexto. Y a pesar de que hayan encontrado reticencias, pues las han salvado sin ningún tipo de problema. Y no más allá de que el resto de equipos no le miren con buenos ojos al proyecto de Red Bull en Salzburgo y en Leipzig, creo que tampoco le hace mella ni a la marca ni al club porque llevan su camino. Es decir, también es cierto que cuando apareces en cualquier faceta de la vida, eres muy simpático, caes muy bien, tienes grandes ideas, eres disruptor, eres moderno, pues normalmente caes bien. Cuando vas ascendiendo en la escala, te conviertes en un competidor, quieres legítimamente ganarles a los demás, empiezas a no ser simpático y a generar haters, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que le ocurre a Red Bull en sus plazas de Austria y de Alemania, ¿no? Pero vamos, la relación, aquí la estrategia que podemos obtener es claramente una vinculación y una identificación tremendamente directa entre negocio y fútbol. Y yo diría que, como la pancarta aquella famosa de Gareth Bale, en este orden, negocio y fútbol. Porque si vemos al final los nombres de los equipos, los colores, el escudo, los iconos de los toros rojos unidos a un balón de fútbol, la publicidad en la camiseta que solamente es ocupada por Red Bull, la identificación entre negocio y fútbol no puede ser más directa. Entonces este mapa del universo Red Bull en fútbol es muy ilustrador, tremendamente gráfico y muy contundente en ese sentido. Sí, y bueno, esa idea de negocio y fútbol, el paso siguiente que da Red Bull es para fortalecer esa marca, para fortalecer sobre todo esa identidad con la ciudad y con los aficionados y darle ese sentido de pertenencia tan potente que tiene el fútbol, ¿no? Es dar un paso más y comprar el estadio, ¿no? Comprar el estadio de la ciudad de Leipzig como para, sobre todo como para darle un mensaje a la afición, como diciendo que no venimos a hacer negocio a corto plazo, sino que nuestra idea es quedarnos durante mucho tiempo con un negocio muy sostenido en el tiempo y a largo plazo, ¿no? Por supuesto que sí, Gustavo, y es que además los grandes negocios, los negocios de verdad, las grandes empresas fuertes, las que se adaptan a los tiempos y a los mercados, perduran en el tiempo. Por lo tanto, Red Bull no se podía permitir el lujo, ni siquiera por un momento, de que su aventura en el fútbol fuera identificada de una manera frívola, sino estable, pensada, meditada, con sus aciertos y con sus errores, como en todas las empresas y organizaciones, pero como una apuesta perdurable en el tiempo. Entonces, en este caso, hay un dogma de fe en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, y es este, que solamente se crece a través de la adquisición y valorización del patrimonio. Es la única manera de crecer. La única manera de crecer. Tener cosas que sean propias, en propiedad, y que esas cosas en propiedad adquieran paulatinamente un mayor valor, una valorización. No solo porque puedan ser susceptibles de venta y de generar plusvalías, sino porque el propio patrimonio influye en el rendimiento contable del club y por lo tanto de la empresa. Entonces, cuanto más se valorice tu patrimonio, mejores son tus resultados contables y por lo tanto incluso hasta tu valor de marca o tu valor empresarial, en este caso de un club de fútbol,
obviamente también fluctúa y en este caso puede ser o se quiere que sea superior. Bien es cierto que esta diapositiva la hemos puesto como anzuelo, porque normalmente suele haber una identificación no del todo correcta del patrimonio con las infraestructuras. Y en este caso es muy visual porque estamos poniendo un estadio, ¿no? Un estadio que el Red Bull, el RB Leipzig, se preocupa de comprar en una operación que me parece una muy buena inversión, porque lo compra por 70 millones de euros, un estadio que estaba bien acondicionado y que una vez de que pasa a ser de su propiedad puede realizar todas las obras y acondicionamientos y mejoras que considere oportunas para obtener rendimientos económicos y deportivos con la explotación de ese estadio. Pero es que no solo son las infraestructuras, es que la adquisición y la valorización de patrimonio también pasa por los equipamientos, por las tecnologías, pero es que también pasa por los profesionales, por las personas. Estamos hablando de que patrimonio son futbolistas, por ejemplo, que también generan plusvalías a través de la valorización de su valor de mercado. Pero es que también son técnicos de todo tipo, entrenadores, fisioterapeutas, readaptadores, pero es que también son gestores, porque un club de este estilo, un club profesional, necesita gestores profesionales, gente que se dedique full time a pensar hacia dónde tiene que ir el negocio del club de fútbol. Pero es que también son abogados, porque hace falta una parte jurídica. También son comerciales, porque hace falta obtener ingresos para la empresa y para el club. Y también son publicistas, porque esas técnicas de publicidad y de marketing hay que desarrollarlas al mayor nivel posible. Y también son programadores, también son desarrolladores informáticos, desarrolladores del mundo digital, ya no solo por los soportes de comercialización directa, de las páginas web, de ticketing online, de las tiendas online. No, es que estamos hablando ahora también del metaverso, que estamos hablando del desarrollo de tecnologías que tienen una potencialidad de valorización económica que no somos ni siquiera capaces en este momento de atisbar. Entonces, estas inversiones en patrimonio, y no solo en patrimonio de infraestructuras, equipamiento, sino también, sobre todo, de patrimonio humano, es absolutamente clave, porque las grandes empresas, no, vamos a decirlo bien, las mejores empresas, y por lo tanto los mejores clubes de fútbol, son los que tienen las mejores personas, las más preparadas, las más capaces, las más atrevidas, las que toman decisiones, las que quieren ir adelante, las que continuamente están pensando cómo mejorar, las que se preocupan por reciclarse. Entonces, de esto también es un ejemplo la factoría RB y lo iremos comentando más adelante. Sí, sí. O sea, lo que tú me dices es como que son todos engranajes de una maquinaria que funciona perfecto, que el scouting, el director deportivo, el scouting, los entrenadores de fútbol base, es todo un eslabón de una cadena que está todo pensado para que el modelo funcione perfecto, ¿no? Y bueno, ya que de todos esos eslabones vamos a comenzar por el tema de los futbolistas, ¿no? Que es apasionante el trabajo que hacen, metódico, silencioso, buscando, primero como líder el Red Bull Salzburg, buscando ahí talentos jóvenes de poco presupuesto, para luego dar el salto a Leipzig, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fotografía tenemos a Josko Guardiol, por ejemplo, Szoboszlai y Upamecano primero pasaron por el Salzburg y luego dieron el paso al Leipzig. O sea, ese trabajo de scouting es maravilloso, ¿no, Marcos? Sí, a partir de este momento, la clave de cada diapositiva van a ser las personas y luego vamos a entender por qué esa imbricación. Porque al final el talento creativo, el talento gestor, la concepción del negocio del fútbol desde una visión y desde un espectro lo más amplio que hemos encontrado hasta ahora mismo en el mundo del fútbol, tiene que ver con estas cosas. Es decir, eh, y voy a añadir una cosa. Nosotros en el mundo empresarial siempre decimos que no inventamos prácticamente nada, que no estamos en la época de las invenciones. Las invenciones llegaron hace ya mucho tiempo. Nosotros estamos en la era
de copiar lo que funciona, de las estrategias de éxito, no de lo que gana, sino de lo que funciona, de lo que realmente está bien hecho. En el mundo empresarial se habla mucho de las buenas prácticas, de los casos de éxito, y esto es exactamente así. Hay una filosofía, la filosofía turbo, que se la copio a Adriano Di Vittorio con su permiso, porque me gusta mucho hablar con él y le admiro. La filosofía turbo la aplica perfectamente el modelo Red Bull, que es invertir en talento joven para generar plusvalías, y esas plusvalías es a lo que nosotros le llamamos turbo, porque son lo que alimentan la reinversión. Es decir, al final es un feedback, una retroalimentación en la que tú inviertes, apuestas, desarrollas y luego obtienes unas plusvalías que te permiten seguir invirtiendo. Bueno, pues esto que parece tan sencillo no lo es, porque claro, aquí comprar barato y vender caro, pues sí, aquí podemos hacer una tesis de cómo obtener plusvalías y rendimientos, pero no es exactamente así. Esto tiene un proceso y ese proceso lleva a las siguientes fases. Primero, detección del talento joven, detectarlo, identificarlo. La captación, porque no es lo mismo verlo, identificarlo, que llevártelo a tu casa, a tu organigrama. El desarrollo, la valorización, la promoción, la comercialización. Todo eso es el proceso que hay que hacer con el talento joven. En este caso, cuando estamos hablando de los jugadores. Fíjate qué proceso tan largo. Y sobre todo, además de que es un proceso largo, lo que conlleva es un proceso interdisciplinar, transversal, donde participa el área deportiva, obviamente el área deportiva, pero también el área de gestión, porque las inversiones tienen que pasar por el área de gestión del club. Pero es que además el área de comunicación es fundamental, porque no es solo tener una buena estrategia, sino saberla comunicar para que tu gente la apoye, tu masa social, tus seguidores alrededor del mundo, generar más seguimiento fuera de lo que es tu ciudad, tu comunidad autónoma o tu país, porque cuando tú tienes una filosofía marcada y esa filosofía se ve que puesta en la práctica genera situaciones de éxito, la gente te va a seguir. Es decir, hay muchos seguidores, entre ellos nosotros, de los equipos Red Bull a lo largo y ancho del planeta, que no somos de Red Bull porque hayamos nacido en Leipzig, ni porque seamos amantes de la Bundesliga, que también lo somos, sino porque hemos ido conociendo y preocupándonos de conocer en detalle el modelo Red Bull, lo hemos admirado y nos hemos convertido, digamos, entre comillas, en fans. O sea, al final Red Bull está Sí. monetizando a través nuestra, y nosotros con la gente que ve nuestra charla estamos monetizando el sistema Red Bull, lo estamos retroalimentando nosotros a través de la comunicación. Imagínate si el área de comunicación de los equipos RB en el planeta tiene importancia o no la tiene, pero también el área social, porque al final se trata de, de abrir puertas, es decir, de externalizar, de hacerse cada vez más grande, de tener una trascendencia incluso social. Cuando las empresas tienen beneficios, cada vez es más importante la acción social, el retornar a la sociedad una parte de los beneficios que ella misma está haciendo que tú ganes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que hemos visto ahora en la parte deportiva, exclusivamente en la parte deportiva, pues ya estamos viendo que tiene un proceso muy detallado y en el que se tienen que ver implicados los profesionales y por lo tanto el talento de la propia organización en todas sus áreas. Perfecto. Bueno, y ahora sí nos introducimos en el equipo profesional propiamente dicho, ¿no? Esta temporada, este mercado de fichaje, vendieron a Nkunku al Chelsea, Szoboszlai al Liverpool, Guardiol, el antes mencionado, al Manchester City. O sea, es un equipo que permanentemente da una plusvalía impresionante a sus números, ¿no? Claro, porque además hemos dicho que esto es negocio y fútbol en ese orden, como diría la pancarta de Gareth Bale. Al final no hay que perder la referencia, y las referencias son la inversión y la reinversión, la inteligencia corporativa, en cada cosa en su contexto. Es decir, claro, esto lo escuchará gente que nos esté viendo y dirá, claro, pero nosotros no tenemos equipo satélite, no tenemos un equipo y otro equipo en otra comunidad autónoma y otro equipo aquí. No, bueno,
pero tienes departamentos. Es decir, puedes hacer sinergias y generar esa estructura de inteligencia corporativa en los departamentos de tu club, en las áreas, para que trabajen imbricadas, para que trabajen en conjunto y de manera transversal hacia los objetivos. Esto de generar beneficios y sobre todo la manera de gestionarlos, sin duda, marca una tendencia. Es decir, Red Bull RB Leipzig, cuando llega a la máxima categoría profesional, a la Bundesliga, obviamente tiene durante una serie de mercados, tiene que hacer unas inversiones que directamente no va a recuperar. ¿Por qué? Porque si no, sería atropellado por la competición. Necesita invertir, como cualquier empresa cuando quiere crecer, cuando quiere comprar maquinaria, cuando quiere contratar un proyecto de ingeniería para desarrollar otra tecnología, etcétera, lo primero que tiene que hacer es invertir. Claro, pero invertir no de cualquier manera, sino buscando el talento oculto, el scouting internacional del que luego hablaremos, aquello que no todo el mundo ha visto, que además suele ser más barato. Claro, al final esto es lo que hay que hacer. Pero bien es cierto que en los últimos mercados, una vez de que hace esa inversión necesaria para poder competir en Bundesliga y para poder apuntar a los lugares que ellos pretenden, que es ser un asiduo en Champions League, cada uno a su nivel. Aquí habrá gente que nos esté escuchando que tenga un equipo en tercera ref, en tercera federación, y su intención sea o consolidar la categoría nacional, porque es la primera, digamos, el primer nivel de categoría nacional al que un club puede acceder, o avanzar a la segunda federación. Bueno, pues estas claves se pueden hacer, es decir, busquen ustedes jugadores que no todo el mundo haya visto, que estén una categoría más abajo y que sean jóvenes y puedan generar un plus, digamos, tanto a nivel deportivo como luego a nivel económico. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y sobre todo la filosofía que nosotros siempre hemos abanderado y siempre hemos compartido en nuestras charlas, que es la sostenibilidad. Es decir, siempre trabajar buscando beneficios, que es lo que hace cualquier empresa y lo que debe hacer cualquier club de fútbol, porque siempre hemos pecado, y más en los países latinos, en decir que el fútbol no es una empresa, es otra cosa. No, no, los clubes de fútbol son empresas y si no están condenados al desastre absoluto. Entonces tienen que ser gestionados como empresas y la sostenibilidad económica es la primera premisa. Tal cual. Y te hago una pequeña pregunta antes de continuar. Tú dices en la charla que, claro, hay equipos que no tienen equipo satélite y no podrían replicar el modelo del Salzburgo con el Leipzig, pero pienso yo, el Castilla o el Barça B o el Villarreal B que están en segunda división, ¿no podrían replicar un híbrido de ese modelo de Leipzig? De captar talento joven de países periféricos, llevarlos al Villarreal B, potenciarlos y luego dar el salto al primer equipo. ¿Se puede? Pueden y deben, porque las estructuras de cantera hay que separar. Yo defiendo un concepto de cantera global, de scouting internacional y cantera global. Pero bien es cierto que hay clubes en España punteros que juegan con ventaja, y la ventaja es que su cantera global, además de proceder del extranjero, procede también de las canteras de clubes de España. Yo me acuerdo, por ejemplo, el robo del siglo, entre comillas, no es un robo, es una operación majestuosa. Por Gavi, el Fútbol Club Barcelona paga 10.000 euros al Betis. 10.000 euros, un jugador que ahora mismo con 19 años tiene un valor de mercado según Transfermarkt de 90 millones de euros y es pieza clave de la selección española y del Barcelona, no solo hoy, sino también a futuro. Me refiero que muchas veces se mira a la cantera por necesidad. Cuando te bajan el límite salarial, cuando has incurrido en deudas en los últimos mercados, cuando tus números no son buenos, cuando has despedido a un entrenador, cuando realmente debería ser una apuesta clara, definida y estructurada. Es decir, todo ese proceso que hemos dicho de identificación de talento joven, detección, captación, desarrollo, valorización, promoción y comercialización, debería hacerse con mucha más razón
con mucha más razón, en los equipos punteros de nuestros países, sabiendo que disponen de la facilidad que no disponen otros muchos de contar ya en sus filas con los mejores jugadores del país en talento joven. O sea, perfecto. Excelente respuesta. Poder se puede, solo tienen que poner manos a la obra en ello. Y bueno, otro capítulo muy importante en Leipzig es el tema del entrenador. Ellos también ahí hacen un minucioso trabajo de captación, un minucioso trabajo de detección de talento. Ragnick fue uno de los pioneros, Julian Nagelsmann, Domenico Tedesco, ahora Marco Rose. No contratan cualquier entrenador, sino que lo analizan bien de acuerdo a la filosofía RB Leipzig, ¿no, Marcos? Exactamente así, exactamente así. Hay una frase también de Adriano Di Vittorio, porque yo la verdad es que, a ver, prefiero copiar las cosas de gente que sabe mucho de Sí, esto, ¿no? Cuando habla de recursos humanos adecuados al proyecto, siempre le pone esa coletilla. Gestión de recursos humanos adecuados al proyecto. Y en la palabra, en la coletilla adecuados al proyecto, viene esto a lo que tú haces muy bien referencia. En Red Bull no puede entrenar cualquier entrenador, porque en ese proceso que hemos dicho de valorización de jóvenes jugadores, tiene que ser gente valiente, con modelos de juego ofensivos, preeminentemente ofensivos, equilibrados. Todo el mundo busca el equilibrio hoy en día, pero tienen que ser con modelos de juego ofensivos, creativos, valientes, dinámicos, fuera de todo constreñimiento. ¿Por qué? Porque el talento creativo, el talento joven florece cuando no tiene unas normas muy rígidas y por lo tanto tampoco en el plano táctico. Entonces, la factoría RB en fútbol se caracteriza porque sus equipos, como son jóvenes y como buscan valorizar jugadores, tienen que correr el riesgo efectivamente de jugar más hacia adelante y además con un modelo de juego que permita mucha libertad a los jugadores. Y en este caso de los entrenadores es exactamente igual. Es decir, no puedes contratar a un entrenador que no valorice jugadores. Te voy a poner el ejemplo de Cholo Simeone. El Cholo Simeone, digamos desde aquí, es un grandísimo entrenador, top mundial y además el mejor pagado del mundo. Con lo cual, vamos, no podemos decir absolutamente nada que pueda denostar la figura profesional de Cholo Simeone. Pero bien es cierto que es un entrenador con el que sus jugadores, los jugadores que pasan bajo su dirección, rara vez se valorizan. Normalmente su valor de mercado cae. El ejemplo más claro puede ser el de Joao Félix. Joao Félix firma por el Atlético de Madrid por 127 millones de euros cuando su valor de mercado era de 120. Bueno, un pequeño sobreprecio, temas de derechos de formación, mecanismos de solidaridad, bueno, perfecto, por su valor de mercado, vamos a poner que lo compró el Atlético de Madrid. Ahora sale cedido al Barcelona con un valor de mercado de 50 millones de euros. Quiere decir que Cholo Simeone es directamente responsable de una pérdida contable en el pase del jugador de nada menos que 70 millones de euros, cosa que en otros aspectos le ha hecho ganar mucho dinero al Atlético de Madrid, pero no por el tema de valorización de jugadores, ni mucho menos, porque el caso de Joao Félix puede ser el más sangrante, pero si tiramos de histórico, veremos que eso se ha producido con cierta asiduidad en el Club Atlético de Madrid. En el sí. caso de Red Bull, estamos hablando de lo contrario. No, y aparte, perdón, para agregarte, Cholo Simeone generalmente trabaja con futbolistas consagrados, como que el futbolista joven le cuesta generar sinergia. Entonces, en Red Bull, además de su modelo de juego, le costaría trabajar con gente joven, ¿no? Con la filosofía que pregona la factoría RB, ¿no? Claro, claro, y aquí es santo y seña, es decir,
Aquí esto hay que hacerlo, porque forma parte de la estrategia de Red Bull. Y esta es una estrategia que es conocida por todos los elementos. Por eso, aquí es tan importante, cuando hacía referencia a unas diapositivas atrás, esto es un puzzle. Esto es un puzzle humano, donde Sí, si te equivocas en una pieza, probablemente el resultado no es bueno, no es satisfactorio, hay que corregir. Me refiero a que si tú tienes el puzzle y dices, uff, yo tengo un cuerpo de scouting internacional que apuesta decididamente, que tiene ojo clínico, que tiene visión, que además no tiene miedo a equivocarse y entonces apuesta por jugadores y de repente los traigo y mi entrenador no los pone, porque pone siempre a los mismos, porque no refresca el equipo, porque tira No, pues estamos cometiendo un error y el resultado no va a ser el adecuado. Entonces, en las organizaciones, ¿qué hay que hacer? Ir consiguiendo ese puzzle, es decir, ir incorporando profesionales de este estilo. Y aquí es donde el modelo Red Bull es una referencia absoluta, absoluta. Y para mí, en el tema de los recursos humanos, sí que indiscutiblemente es número uno mundial. ¿Por qué? Porque aquí lo señalamos, es decir, con su gente, con sus profesionales hace detección, captación, contratación, retribución, confianza, libertad creativa, desarrollo, promoción, valorización y venta. El proceso completo de recursos humanos. Es decir, confío tanto en en los profesionales que contrato, que con unas normas, digamos, generales, unas orientaciones estratégicas, el resto lo ponen ellos, explotan su talento creativo. Y entonces es cuando, lo primero, si tú contratas un profesional que es capaz ya de por sí de darte un rendimiento por encima de promedio, un rendimiento top, ya te está haciendo ganar dinero, está haciendo que tu inversión en él se amortice de una manera muy rápida y además, una vez amortizada, te genere beneficios. Si esto además lo haces con gente motivada, que entienda el proyecto, que crea en el proyecto, que se sienta parte del proyecto, la ganancia es exponencial. Y aquí me apunto yo una de mis frases, esta sí que la he dicho yo muchísimas veces a la hora de contratar gente, es: tenemos un plan para ti. Esa frase, muy típica de los directores de recursos humanos, es clave, muchas veces es clave en la contratación de alguien joven. ¿Por qué? Porque muchas veces el talento joven no se mueve solamente por dinero, sino por un proyecto en el que se pueda sentir realizado, se pueda sentir creativo, sienta que puede dar su máximo nivel e incluso en un proyecto como es la factoría Red Bull, en todos sus puestos, en los que además se sabe perfectamente que cuando alcanzas tu techo, si eres capaz de seguir progresando y valorizándote fuera de la organización, no te van a poner ningún problema. Y este caso es paradigmático, seguramente no fue buscado por Red Bull, pero claro, que RB Leipzig tenga el récord mundial, la cifra traspaso récord por un entrenador muy joven, formado precisamente por ellos, por 25 millones de euros al gigante Bayern Múnich, es paradigmático, es el ejemplo perfecto de que esto se puede hacer, de que apostando por gente joven con rendimiento por encima de promedio, con rendimiento top, luego se le puede sacar partido a nivel económico. En este caso, vuelve a ser un anzuelo, porque la gente dice, claro, un entrenador joven florece y Bayern Múnich le paga a RB Leipzig por su traspaso 25 millones de euros. Sí, ahí se ve la plusvalía y la ganancia económica muy clara. Pero un publicista te hace ganar dinero. Un comercial, ni te cuento, un buen comercial te puede hacer ganar mucho dinero. Un buen jefe de prensa, un buen director de comunicación, te puede hacer ganar mucho dinero. Porque si toda la estrategia del club, además tiene una buena imagen de cara al exterior y el apoyo de la masa social, ganarás más dinero. Entonces, este caso de Nagelsmann me gusta mucho
hacer énfasis en él porque representa a todos los profesionales de gran talento que ha tenido, tiene y tendrá la factoría Red Bull en el negocio del fútbol y que pueden generar desde sus propios quehaceres, no solo desde los que se ven, sino también de los que soportan el negocio del club, generar grandísimos beneficios. Sí, y pensaba mientras explicabas lo de Julian Nagelsmann, que así como mencionamos qué entrenador no calzaría justo para la idiosincrasia de Leipzig como es Cholo Simeone, el que sí hubiera sido ideal para el equipo es Roberto De Zerbi, ¿no? Ese entrenador que ahora mismo es top mundial, que es furor, que está haciendo maravillas en el Brighton. Me parece que era un técnico ideal para esta idea y este modelo de juego. Muy correcto ese apunte, porque además son filosofías, son estilos de vida, son estilos de pensamiento, es filosofía futbolística. Al final estamos hablando volvemos a unirlo, depende de las personas, Exacto, depende de los exacto. jugadores y de qué tengan esos jugadores y de los entrenadores y qué tengan esos entrenadores. Y ahí lo personal es decisivo, la manera de concebir el fútbol, la manera de concebir el juego, de por qué hago una serie de cosas, por qué de transferir la idea del juego al equipo. Y todo eso se ha demostrado a lo largo de la historia del fútbol que eso es mucho más fácil conseguirlo con futbolistas jóvenes, porque son esponjas, están ávidos de conocer el juego y además quieren progresar, quieren crecer como futbolistas. Entonces es un caldo de cultivo perfecto y en las empresas es lo mismo. Eh, eh, la sangre joven es fundamental y luego, lógicamente, la experiencia va añadiendo valor a la organización. Claro. ¿Por qué? Porque hay determinados puestos, claro, tú, por ejemplo, un director general, pues normalmente un director general no lo contratarías de 25 años ni de 30. Claro, pero el equipo de gente que tiene que innovar, que tiene que crear, tiene que ser joven. Y a partir de ahí, una vez de que van quemando etapas, aportar su experiencia y sus conocimientos. En este caso es igual. Por eso ese puzzle es tan importante y por eso cuando Adriano Di Vittorio dice eso de recursos humanos adecuados al proyecto, es absolutamente clave porque de Chervi, por supuesto, Tenag, puede haber unos cuantos entrenadores, Xavi Alonso, hay unos cuantos entrenadores que pudieran adecuarse perfectamente a esta filosofía. ¿A qué animamos? Pues animamos a quien gestione clubes profesionales y no profesionales a que piensen estas cosas. Yo, por ejemplo, mira, Gustavo, esto ni lo tenía preparado, pero me animo a hablar de ello porque he tenido debates tremendos en el pasado. Yo soy de los que piensa que la segunda federación y la tercera federación, ni digamos, deberían rejuvenecerse radicalmente. Radicalmente. ¿Por qué? Porque es lo que alimenta al resto de las categorías. Claro. Por lo tanto, no tiene sentido que un jugador de 30 y tantos años, pues sí, hombre, yo lo entiendo, porque al final es lo que uno hace, su pasión, y me agarro como sea a poder seguir alargando mi periplo deportivo en la segunda federación o en la tercera federación. Pero más allá de gente que pueda aportar en la ética de trabajo, es decir, todos necesitamos jugadores veteranos que marquen una ética de trabajo, que vean, que descubran a los jóvenes jugadores que hay un fútbol invisible, que hay que cuidarse fuera de casa, que hay que cuidar la nutrición, el descanso, el gimnasio, la recuperación, la forma de ocio, porque hay formas de ocio que son altamente perjudiciales para los futbolistas y lo desconocen, pero no porque sean displicentes, sino porque nadie les ha dicho, por ejemplo, que estar frente a una pantalla de luz como pueda ser el móvil, una tablet, eh, no debería hacerse por lo menos una hora y media antes de ir a dormir. Y esto hay gente que ni lo sabe.
Tal Claro, cual. tú al final estás con tu móvil justo hasta antes de acostarte en la cama, estás perjudicando tu descanso una barbaridad. Entonces, esos jugadores veteranos son los que pueden aleccionar y marcar el camino a los jóvenes futbolistas en la ética de trabajo. Pero obviamente en la proporción tiene que ser muy superior la de los jugadores jóvenes. Perfecto. Y bueno, volviendo a RB Leipzig, va a la factoría RB, la compra del estadio, digamos que es el eslabón final, pero el eslabón inicial es para, nuevamente, para generar sentido de pertenencia, para generar identidad con el club y con los aficionados, es la compra de infraestructura, la fuerte inversión en instalaciones, ¿no? La compra de infraestructura, de tecnología, como, eso como para dotar de más músculo, de más fortaleza al club en su totalidad, ¿no? Claro, claro. Es que hoy en día no se concibe ningún negocio sin un proceso de I más D más I. Ninguno. Por lo menos perdurable. A corto plazo, bueno, tú verás. Si quieres perdurar, es imposible perdurar sin un cuidado adecuado al proceso de I más D más I. Los recursos alimentan los procesos. Los procesos no se alimentan per se. Las personas trabajan con tecnologías, con maquinaria, con recursos, con infraestructuras, con facilidades. Claro, si no tienes recursos que alimenten los procesos, los resultados no van a ser los adecuados. Volvemos a lo mismo. Habrá gente que nos escuche y diga, pero si yo trabajo en un club de segunda federación, tercera federación. Bueno, piensa en qué recursos son clave para tus procesos de valor. Yo qué sé, por ejemplo, una máquina, una cámara de crioterapia, segunda federación, por ejemplo, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Cuesta dinero? Claro que cuesta dinero. Pero ¿y la recuperación de tus jugadores va a ser la misma que la recuperación de tus competidores por los que estás peleando por la permanencia o por un ascenso a primera federación? Vamos a poner por caso. Los vídeos, los GPS, los drones. Dependiendo del nivel del club, hay un montón de cosas por hacer. Recursos que alimentan los procesos. ¿Qué recursos? Los que identifiques como clave, los que puedas pagar. Lógicamente, no vas a adquirir recursos que no puedas pagar. Pero dentro de los que puedas pagar, identifica cuáles son claves, identifica qué recursos pueden ser un turbo para, para tu club, para tus jugadores, para tus recursos humanos, para lo que sea, para tu cantera. Y por ahí un club que tenga un buen scouting, un ojeador de su comunidad autónoma. Eso puede ser diferencial en 2, 3 temporadas. Pero, pero hay que contratarlo y hay que pagarlo, ¿no? Claro, si no lo contrato y no lo pago, sí, pero si lo contrato y lo pago. En 2, 3 temporadas estoy por encima de cuántos equipos de mi categoría. Esa es la clave, se puede hacer, claro que se puede hacer, no somos Red Bull. Ni siquiera yo, ojalá quiera Dios que pueda llegar a trabajar en la factoría RB o en uno de sus clubes. Pero no es el caso. Yo ahora mismo estoy a punto de trabajar en un club profesional, pero que no es RB Leipzig. Por lo tanto, yo de todas estas claves tendré que aplicarlas, bueno, tendré que aplicar todas, pero las aplicaré en el contexto en el que yo me voy a mover. Y esa es la clave, es decir, se pueden aplicar todas en tu contexto. Y esto es así, es decir, el scouting internacional es fundamental, fundamental. En nuestros niveles de primera federación hacia arriba es fundamental. ¿Por qué? Porque el scouting internacional lo que aporta es lo que no ha visto tus competidores. Y lo que no han visto tus competidores y lo ha visto muy poca gente, muchas veces es barato. Es barato. Hay jugadores de scouting internacional, jugadores de 18, de 19, de 20, 21, sub-23 es última etapa juvenil y primera etapa senior, que son baratísimos y que te pueden generar una plusvalía tremenda. Primero deportiva,
y luego económica. Primero de rendimiento deportivo, porque son muy buenos, porque están capacitados para jugar en nuestras categorías profesionales y semiprofesionales. Y segundo, porque se pueden revalorizar y te los van a comprar. Entonces, talento aún no descubierto y muchas veces barato, porque generalmente el scouting propio, el scouting nacional, lo primero, ve normalmente lo evidente y lo que han visto casi todos suele ser caro. Suele ser caro. Claro que Claro. es bueno, es decir, fichar al máximo goleador de la segunda división o de la primera ref o de la segunda ref, todo el mundo lo quiere, todo el mundo. No habrá un club que diga no a pelear por el fichaje de ese tipo de jugador. Pero ese jugador ya lo vio todo el mundo. Entonces a ti te lo van a ofrecer, al otro se lo van a ofrecer y el jugador, obviamente, protegiendo sus intereses, va a ir pidiendo dinero. Por lo tanto, la operación se va a encarecer. ¿Rendimiento deportivo? Seguramente sí, aunque muchas veces ocurre lo siguiente, y es que yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Urco Vera, que le tengo mucho cariño, gran amigo de mi hija, por cierto, pero Urco Vera llega al Club Deportivo Mirandés en segunda división y venía, creo recordar, estoy hablando de memoria, de meter 7 goles en el Fuenlabrada. Llega a Miranda de Ebro y mete 20 en segunda división. Se marcha al Hyundai Jeonbuk de Corea con un contrato de 600.000 euros al año, firma 2 temporadas, está temporada y media, se lleva 900.000 euros y marca 2 goles. Y lo digo con cariño, porque yo lo quiero un montón. Claro. Pero no ha vuelto a marcar goles prácticamente. Ahora ya se retiró. Es decir, ¿era una inversión segura para el John Book? Claro, a la vista de meter 20 goles en segunda división española, por supuesto que sí. Allí metió 2 Claro. y lo pagaron 900.000 euros, ¿no? Entonces, hay que huir de lo evidente, Gustavo, hay que huir de lo evidente, porque lo evidente lo ve todo el mundo y además es caro. Entonces, esto es lo que te aporta el scouting internacional. Y yo, por lo tanto, hago una defensa a ultranza de que en los niveles en los que podemos llegar a movernos, es decir, primera ref, segunda y primera división españolas, hay que hacer una apuesta clarísima por el scouting internacional de jóvenes jugadores que sean baratos y que puedan generar rendimiento deportivo y plusvalías económicas. Sí, un ejemplo actual que también me genera bastante atracción. No sé si fue casualidad o fue un trabajo minucioso, pero el éxito de Napoli. Napoli ha hecho un trabajo fantástico. Ha captado a Rahmani, un jugador albanés, Ostigor, un jugador noruego, Kim Min-jae, un jugador coreano, ni que hablar Kvaratskhelia, ¿no? Un jugador georgiano. Ha captado en mercados que otros equipos no captan y le ha ido fabulosamente bien en cuanto a lo deportivo. Por eso insisto, no sé si hay, hay un trabajo específico o, bueno, fruto de la casualidad. No, no, nada es casual y menos en estos tiempos en los que conseguir recursos y éxito es cada día más complicado. Es decir, yo lo estoy viendo incluso a nivel empresarial, que los tiempos que corren, al final cada vez tienes que ser mejor y más rápido. Lo del Nápoles es un ejemplo claro y te ilustro con otro ejemplo también que ha tenido como uno de los protagonistas a nuestro querido Adriano Di Vittorio y por supuesto también a Giovanni Sartori, que es la Atalanta. La Atalanta, con la llegada de gente con nuestra visión empresarial estratégica de explotación de modelo de negocio deportivo, se convirtió de un equipo mediano en un asiduo a Champions League y además una máquina de hacer dinero, y si no, pues recordemos los que si es los Marinovskis, uf, tenía una lista, o sea, estoy hablando de memoria, pero una locura de plusvalías generadas con jugadores que algunos venían incluso para jugar en el juvenil. O sea, Go, terrible, ¿no? Gosen, Hateboer, también sigo sumando, sí, sí. Terrible, terrible. Entonces, Scouting internacional como base de, de la posibilidad de generar plusvalías
y también de resultados deportivos. Es decir, y esto vuelve a ser, me vuelve a lanzar y me parece muy bien que me hayas dicho esto porque Napoli ha sido campeón de Italia, campeón de la Liga Italiana, ¿no? Después de Maradona. O sea, fíjate si son años. Bueno, pues lo ha hecho con jugadores jóvenes y jugando muy bien al fútbol. Y es una relación que normalmente es una relación directa. Es decir, fíjate, el Getafe, por ejemplo, plantilla muy veterana, salvo contadas excepciones, porque excepciones tiene que haber que confirmen la regla. Jugar bien al fútbol y jugar con jugadores jóvenes, con proyección, da resultado. Da resultado, hay que perderle el miedo a jugar bien al fútbol, hay que perderle el miedo a jugar con jugadores jóvenes. No, es que ¿qué va a pasar? Esto me hace gracia. Ahora, por ejemplo, está jugando Lamine Yamal y me parece extraordinario. Pero yo hago una reflexión y esta lo hablaremos en otro programa, ¿no? ¿Por qué Pablo Torre tiene un valor de mercado según Transfermarkt de 3 millones de euros cuando hace 2 temporadas fue MVP de la Primera Federación, campeón de la Primera Federación, líder del equipo campeón de la Primera Federación como era Racing Club de Santander, y que encima en las pocas oportunidades que tuvo en el Fútbol Club Barcelona llegó a meter un gol en Champions League? Valor de mercado 3 millones. Lamine Yamal prácticamente jugando muy poquitos partidos, valor de mercado 25 millones de euros. No tiene ningún sentido. Bueno, pues provoquemos que pasen estas cosas de Lamine Yamal. ¿Por qué la necesidad tiene que ser? ¿Por qué a Pablo Torre lo tapó que sí el año pasado? Un jugador absolutamente mediocre y que no tiene nada que ver con el ADN Barça, y mutiló las opciones de Pablo Torre en el Fútbol Club Barcelona. Y en cambio ahora Lamine Yamal, que ve despejado el panorama, en un momento, ¡fum!, valoriza. Pablo Torre tenía mucho más bagaje que Lamine Yamal para haber valorizado su valor si hubiera tenido oportunidades el año pasado, en lugar de que sí, por ejemplo. Claro. Seguro, porque tenía muchísimo más bagaje, pero hay que ponerlos. Por lo tanto, pongamos a los jugadores jóvenes, descubramos lo que está oculto, apostemos por lo que nadie apuesta o por lo que otros no apuestan y ganémosles. Ganémosles deportivamente, jugando mejor y encima ganando más dinero que ellos. Tal cual. Y bueno, y como para ir terminando, una de las últimas diapositivas es eso, ¿no? Es terminar con ese mito. Red Bull vino a terminar con ese mito. Se puede trabajar a muy largo plazo, invirtiendo en cantera, invirtiendo en entrenadores y obtener resultados deportivos. Ha ganado la Supercopa de Alemania, ha ganado la Copa de Alemania, clasifica asiduamente a Champions, ha clasificado octavos de final de Champions. O sea, se puede lograr las dos cosas. Y ha jugado una semifinal de Champions. Me alegra mucho exponer el modelo RB y tomarlo como referencia propia y abanderarlo en el futuro en mis experiencias, por lo menos en el nivel en el que pueda hacerlo y en mi contexto, cuando todavía no ha ganado una Bundesliga ni un trofeo europeo. Es decir, cuando ha ganado dos copas y una Supercopa. ¿Vale? Así. Entonces, bueno, no es tan fácil subirse a ese barco, ¿no? Pero está claro que terminamos con esta última estrategia que es la competitividad. Es un concepto muy manido desde los años 90 en el mundo de los negocios y mucha gente dice, no, no, nuestro valor, uno de los valores de nuestra empresa es la competitividad. Sí, ¿de quién no? Porque todo el mundo quiere competir, las empresas quieren competir, los clubes quieren competir. Pero ¿qué es la competitividad? Entonces nosotros vamos a definir esta competitividad y es la vocación y ambición legítima de crecimiento. Eso es la competitividad. Crecer, tener ambición y vocación, pero siempre ambición y vocación legítima, porque yo puedo querer crecer y ganar más dinero como organización o como club y no invierto. Pues vamos a ver, usted se está equivocando, está diciendo en sus valores empresariales que uno de sus valores es la competitividad,
y no está invirtiendo. Entonces, no tiene sentido. Por lo tanto, para competir, ¿qué es? Crecer y tener ambición, pero siempre de manera legítima. ¿Cómo se legitima esa ambición y ese crecimiento? Pues a través de la inversión y la reinversión, a través de la adquisición y la valorización de patrimonio que hemos hablado y de la generación de plusvalías. Es decir, es un esquema que es sencillo de entender y que yo creo que es perfectamente extrapolable no solo a clubes profesionales, sino a clubes semiprofesionales que se pueden gestionar de esta manera y que tiene como objetivo conseguir dos cosas, que son beneficios económicos y resultados deportivos, ¿no? Y para terminar, pues vamos a hacer alusión nuevamente a nuestro filósofo de cabecera y además modelo de éxito, ¿eh? Ojo, poca broma, tanto en el beneficio económico como en el resultado deportivo, porque yo recuerdo que este hombre ha ganado Champions League, incluso metiendo un gol de chilena en una final, que es Gareth Bale, nuestro filósofo de cabecera, que dice que en este orden, es decir, beneficios económicos y resultados deportivos. Es para lo que se trabaja. Creo que hemos dado una serie de claves prácticas para que nuestra gente primero conozca lo que es el modelo Red Bull en fútbol, sepa por qué les está yendo bien, por qué son capaces de ganar títulos, bueno, menores, bien, ya veremos en un futuro, pero ganan títulos, discuten la hegemonía incluso de Bayern Múnich, porque le acaban de golear 0-3 en la Supercopa de Alemania en el Allianz, con un hat-trick, por cierto, de nuestro jugador de Dani Olmo. Entonces le están discutiendo la hegemonía a Bayern Múnich ganando dinero, siendo rentables, no volviéndose locos, con una gestión deportiva inteligente y una gestión económica sostenible. Por lo tanto, se puede hacer, se puede hacer, se puede extrapolar a clubes que no sean solamente profesionales, también, que cada una de estas claves se puede aplicar teniendo en cuenta siempre el contexto en el que se trabaja, por supuesto que también. Fantástico, sí, sí, me quedo con esa frase, se puede y se debe hacer como para volver sostenible los clubes, que los clubes deben entrar en un círculo virtuoso que les genere dinero y sean competitivos, y eso va a redundar en un mejor fútbol que tanto queremos y deseamos. Bueno, Marcos, la verdad que un placer siempre trabajar contigo, charlar contigo de fútbol. Eres un crack, sabes muchísimo y la verdad que la ponencia fue fabulosa, fue fantástica y nos encanta escucharte hablar de la factoría RB que es muy apasionante. Así que te mando un fuerte abrazo y bueno, te esperamos en otra ponencia, en otra charla. La verdad que Gustavo me hace mucha ilusión haberla estrenado contigo, primero porque somos grandes amigos y segundo porque nos une más que la amistad, la pasión por el fútbol y una sinergia preciosa que se ha ido gestando con el tiempo. Y esta es mi casa, el Balón Dominado siempre lo va a ser y por lo tanto aquí era donde tenía que estrenarla, por mucho que a partir de ahora la vaya difundiendo, ojalá quiera Dios que muchas veces y en muchos ámbitos, incluso también a nivel profesional, pero aquí tenía que ser el estreno y aquí ha sido. Fantástico, un abrazo. Otro para ti, chao, chao.